Bueno, voy a explicar un poco acerca de lo que es LINQ to SQL, y para este ejemplo vamos a hacer un pequeño proyecto de Windows Phone. Vamos a crear una aplicación de escritorio. Vamos a ponerle, por ejemplo, demo LINQ to SQL. Vamos a esperar a que cargue el proyecto. Bueno, para ello vamos a hacer una nueva base de datos de ejemplo. Vamos a cargar el SQL Server. Aquí lo tenemos. Vamos a crear una nueva base que se llame demo. Y vamos a crear únicamente una tabla solo para mostrar cómo funciona, ¿verdad? ¿Dónde tenemos la? Tenemos el código de un cliente. Vamos a ponerle entero. Vamos a poner el nombre del cliente. Vamos a poner el teléfono del cliente. Vamos a crear la llave. Vamos a llamar a la tabla cliente. Ok. Y vamos a poner lo que sea autoincrementar el código del cliente. Una vez hecho esto, para hacer la conexión aquí, nosotros nos vamos a donde dice Server Explorador dentro de nuestro IDE de Visual Studio. Si no aparece, lo voy a quitar. Lo que vamos a hacer para poder verlo, si carga la compu, ¿verdad? Nos vamos a ir a View y vamos a poner aquí Server Explorer y ya va a aparecer. En esta parte donde dice Data Connection, vamos a agregar una nueva conexión. Y vamos a poner, por ejemplo, nuestro proveedor, que sería SQL Server, ¿verdad? Vamos a darle, que trae por defecto, le damos OK. Y vamos a colocar nuestra base de datos. En este caso yo no tengo autentificación por Windows, sino que lo tengo por autentificación de SQL. Y aquí voy a buscar la base de datos que tengo. Vamos a ver, creo que es esta. No, es el otro. Vamos a esperar a que cargue. Está tardando un poco. Tampoco apareció. Creo que es porque yo la tengo en localhost y las demás instancias de SQL no me funcionan. Entonces vamos a colocar localhost. Y aquí tienen que aparecer las bases de datos. Aquí tienen la que acabamos de crear, que se llama demo LINQ to SQL. Hacemos la prueba de conexión. Nos dice que la conexión fue satisfactoria. Le damos OK. Y aquí ya nos va a aparecer nuestra base de datos, muy similar a lo que nos aparece en SQL Server. Aquí tenemos las tablas, la tabla que acabamos de crear ahora. Vamos a crear un nuevo. Vamos a ponerle aquí un nuevo ítem. Vamos a crear un nuevo ítem que sería de tipo LINQ to SQL Class. Vamos a utilizar este. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, contexto demo. Una vez hecho esto, aquí nos aparecerá
una pantalla en blanco. Lo que tenemos que hacer únicamente es arrastrar. Ok, digamos que sí, si aparece eso. Era porque no había guardado esta aplicación. Entonces aquí aparece la entidad. Y lo que hace esto es que me crea una clase a partir de la tabla, por así decirlo. Y que la cual nosotros podemos utilizar especificando el namespace que esta contenga, ¿verdad? Ahorita por defecto esta va a tener el namespace de la aplicación, si no me equivoco. Por hacer un ejemplo, vamos a ver también las que cerré el toolbar, la caja de herramientas. Yo tengo unos controles de Express, aquí está la, pero esto no lo vamos a usar, vamos a usar los que usamos comúnmente. Vamos a buscar un data grid para llenarlo. Aquí por ejemplo tenemos un data grid. Para llenar este data grid lo vamos a llenar en el método load, y para eso vamos a crear aquí una instancia de contexto demo data context, le pone el por defecto. Él agrega siempre la palabra que nosotros ponemos, data context. Entonces le vamos a poner contexto, por ejemplo. Ok, podemos hacerlo de dos maneras, ¿verdad? Crear la instancia de esta. Podemos hacerlo aquí en el constructor después de inicializar los componentes, o podemos hacerlo aquí en el load del formulario. Vamos a hacerlo en el load del formulario en esta ocasión. Contexto igual a new data context. Este objeto contiene todas las clases contenidas dentro de aquí. Si nosotros vemos contexto punto, vamos a ver la entidad clientes. Con esto vamos a poder insertar en esa tabla, vamos a poder mostrar los datos de esa tabla de una manera más fácil. Por ejemplo, digamos, tenemos el data grid, ¿verdad? Data grid view 1. En el data source de este vamos a ponerle contexto punto clientes. Podemos ponerle así, dejarlo en to list, y él automáticamente va a llenarlo con lo que contenga la tabla de clientes. En este caso, si vemos la tabla de clientes no tiene absolutamente nada. Podemos ver que no tiene absolutamente nada. Si corremos en la aplicación, vemos que solo carga código de cliente, nombre de cliente y teléfono de cliente, que son los mismos valores, por así decirlo, perdón, o propiedades que tiene la entidad cliente aquí, forma aquí hecha. Si podemos ver, tiene código de cliente, nombre de cliente y teléfono. Veremos qué pasa cuando le metemos datos, por ejemplo este, y lo volvemos a correr el aplicativo. Vamos a ver cómo carga lo que acabamos de ingresar en la base de datos. Como pueden ver, en pocas líneas de código hemos logrado llenar ese data grid. Lo ideal sería tener otras clases que hicieran eso para la entidad cliente, ¿verdad? Un repositorio de cliente, que sería lo más ideal. Por así decirlo, ahorita ya hicimos eso sería la forma de mostrarlo. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros queremos agregarle un nuevo cliente aquí? Por ejemplo, vamos a crearle los no hay peligro que le vaya a molestar el cerebro, va a una trompada. Vamos a crearle aquí los campos que necesitamos ingresar. Vamos a modificar las propiedades y vamos a poner, por ejemplo, aquí el nombre del cliente. El código no lo pedimos porque recordemos que es autoincremental, lo pusimos que se fuera autogenerando. El otro sería el teléfono. Por ejemplo, aquí tenemos esto y este botón nos va a servir. Ahorita no le estoy poniendo absolutamente nada a esto, ¿verdad? Sería guardar o ingresar, como quieran llamarlo. Ok, al darle el botón a ese clic, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva instancia de cliente. Por ejemplo, si vemos aquí, tenemos la entidad cliente que fue generada por este mapeo que hicimos aquí con este objeto de BML,
que creó esta entidad. Entonces él nos crea una clase a partir de ahí que se llama cliente, ¿verdad? Podemos verla aquí. Hay veces le agrega una S o le agrega otro nombre, pero siempre quedan las entidades. Vamos a poner cliente y vamos a crear una nueva instancia de cliente. Una vez hecho esto, vemos que cliente tiene las propiedades de nombre de cliente, de código de cliente y teléfono de cliente. Sabemos que el código es autogenerado, entonces vamos a crear solamente el nombre y vamos a ponerle que el nombre va a ser igual al textbook1.text y que el cliente.teléfono va a ser igual al textbook2.text. Una vez hecho esto, siempre dentro de contexto, que fue la instancia que creamos aquí en el load, vamos a irnos a clientes y vamos a utilizar el método insert on submit, que nos permite insertar un cliente, una entidad cliente. Si pueden ver ahí en la sobrecarga, él pide una entidad cliente, que es la que acabamos de hacer. Vamos a poner por ejemplo aquí el cliente, que es la entidad que creamos, y al contexto le vamos a decir submit change, que quiere decir que guarde los cambios para que se pueda registrar en la base de datos. Una vez que hacemos esto, vamos a poder poner por ejemplo, y le vamos a dar ingresar y ya ingresó en la base de datos. Pero hay algo, no hemos refrescado, no hemos vuelto a cargar el grid, por eso no aparece. Pero si miramos en nuestra base de datos clientes y editamos las primeras 200 páginas, vemos cómo se ingresó el registro. Ok, si nosotros volviéramos a abrir la aplicación, vemos cómo aparece ahora nuevamente. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente cada vez que ingresemos volver a llamar el método, ¿verdad? Vamos a poner un método que me cargue el grid. Entonces lo va a cargar al principio y lo va a cargar al final. Vamos a agregar otro Juanito. Le vamos a dar a ingresar y ahora bien como lo agrega Pancho. Vemos cómo lo va agregando, y si revisamos nuestra base de datos, lo refrescamos, vemos como también en la base de datos lo va agregando. Ese es un ejemplo de actualizar. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros ahora actualizar esto, hacer un edit de esto, nosotros necesitaríamos primeramente el código del cliente, ¿verdad? Para poder modificarlo. Podríamos hacerlo. Aquí sí vamos a necesitar entonces el código del cliente, ¿verdad? Porque para modificarlo necesitamos saber qué cliente es y lo vamos a hacer mediante su llave, que es el código de cliente. Hoy sí lo voy a poner aquí para identificarlo al textbook txt código, y cuando le dé actualizar, lo que quiero hacer es actualizar eso. Para hacer eso vamos a utilizar lo siguiente: siempre cliente, vamos a hacer un cliente, pero esta vez con contexto clientes. Vamos a obtener solamente el cliente. Esto es una función anónima, no es necesario que se memoricen esto, simplemente que sepan que así pueden obtener un solo cliente. Sería con el código de cliente, que va a ser igual a el txt.código.text. Tira error, pero porque este es un string y tenemos que parsearlo a un entero, ¿verdad? Siempre y cuando sepamos que el código que vamos a ingresar es un entero. Una vez hecho esto, solo vamos a acceder a, vamos a hacer exactamente esto. Ok, se lo vamos a asignar, pero sin agregar nada, solo le vamos a dar que guarde. Una vez hecho esto, creo que no tiene, creo que este no tiene un método de actualizar.
No. Solo vamos a hacer esto y vamos a poder actualizar nuestro cliente. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver el código de cliente 3, por ejemplo. Vamos a ver que llamaba Juanito. Vamos a ponerle un número de teléfono. Juanito. Vamos a poner aquí, por ejemplo, le vamos a dar a actualizar. Como vemos, ya actualizó, pero ocurrió lo mismo que anteriormente. No recargamos el grid y por eso nos lo muestra modificado. Acordemos que a Juanito le cambiamos el teléfono, ¿verdad? Si lo volvemos a cargar, la aplicación, vemos como Juanito tiene un montón de ceros y ya lo podemos actualizar. Solo tendríamos que volver a cargar el grid. Y ya vemos como, por ejemplo, uno que es el mío. Si no le coloco nada aquí me va a actualizar, pero Egner me lo va a dejar en blanco. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el teléfono. Ponerle otro. Vamos a poner aquí Egner para que no me lo... Y ven cómo lo modifica. Entonces ya tenemos lo de actualizar, modificar y falta lo de eliminar. Eso sería un mantenimiento básico para un formulario, ¿verdad? De manera explicada. Solo para entender únicamente la funcionalidad, no tanto para ver otro tipo de concepto. Eliminar. En eliminar, pues simplemente vamos a hacer lo mismo. Esto lo podríamos meter en un método privado que se llame obtener cliente. Todo esto podría estar contenido dentro de una clase que nos ayudara a facilitar todo esto, ¿verdad? Y que devuelva una entidad tipo cliente, get cliente, y le mandemos por ID un entero que sea el código, y nosotros lo que vamos a retornar va a ser esto. En vez de esto iría el código. Y aquí colocaríamos get cliente, que nos pide el código, que sería esto. Y igual aquí tendríamos que obtener ese cliente de la misma manera. Y ese cliente lo vamos a borrar. Aquí utilizamos contexto, clientes, delete on submit, que borran solo el cliente. Le damos aquí y guardamos los cambios. Ok, entonces para borrar el cliente únicamente necesitamos el código, saber el código de ese cliente. Hay que vamos a hacer algo más, y lo que vamos a hacer es volver a cargar el grid para que se vea el cambio. Lo corremos y ponemos el código del cliente, en este caso va a ser el 4. Le damos a eliminar y vemos cómo lo borra. Podemos ver cómo lo borró, y si queremos borrar otro podemos borrar a Juanito y dejamos estos dos que son imborrables, ¿verdad? Bueno, eso sería un ejemplo básico de cómo utilizar el link y cómo facilita las cosas. De igual manera vamos a ver, por ejemplo, crear una nueva tabla. Solo vamos a crear dos campos solo para que veamos algo. No sé, usuario, código tipo entero y usuario nombre. Le marchar. Ok, y le vamos a crear usuario. Una vez hecho esto, nosotros vamos aquí, nos vamos a nuestro servidor de exploradores. Aquí. Vemos que todavía no aparece. Si actualizamos, bueno, tenía que actualizar mi base de datos, no las demás. Aquí está el usuario, solo la jalamos y automáticamente cuando construyamos nuestra aplicación, muchas veces si no construimos no va a aparecer la entidad de usuario. Construimos la aplicación, cualquiera de estos dos. Una vez construida, vamos a ver como ahora con texto también, solo de manera ilustrativa, ¿verdad?
contexto, punto. Ahora va a aparecer también la parte de usuarios. Ahora le agregó una S, hay veces que le agrega como algo de plural. Usuario, y con este usuario podríamos hacer exactamente lo que acabamos de hacer, solo para otro formulario. Muchas veces es conveniente crear vistas también cuando queramos utilizar alguna combinación de tablas o inner join para no usar link, entonces podríamos crear vistas. Creo que podríamos usar procedimientos almacenados con este pero no me acuerdo muy bien cómo usar eso. Bueno, sería básicamente la explicación de cómo usar LinkQ. Creo que se puede usar procedimientos almacenados, pero ahorita no me acuerdo cómo utilizarlo, o por lo menos no lo he visto, pero no creo que sea algo complicado. Eso sería básicamente todo, espero les sirva.